Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis Noticias, que esto es una nueva sección que inventamos para hablar y opinar sobre las noticias que pasan alrededor y donde nosotros, como una pequeña pizca en 124 millones de mexicanos, si mal no recuerdo, o más, vemos cómo nuestro país camina sin rumbo hacia o con el éxito. rumbo, hacia el éxito, hacia la tierra prometida que es Felicidonia. Pues bueno, tengo el gusto de placer de que me acompañe mi jefasa. Jefasa, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Excelente. Y mi hermana, una vez más, nos acompaña después de opinar sobre BTS. ¿Cómo has estado? Bien, ya se decepcionó que no vamos a hablar BTS. Sí. Pues bueno, si les gusta este podcast, por favor suscríbanse y denle like antes de empezar. Y bueno, pues vamos con la primera noticia que escogí. Todas yo siento no me cae bien al presidente y voy a siempre tirarle mucha cosa mala, porque el señor ha hecho cosas malas y su gente de cerca ha hecho cosas muy malas, más para mí que otros tiempos. A lo mejor hace 20, 30 años eran igual o peores, pero pues ahí ya estábamos saliendo. Pues resulta que nuestro amado Tlatuani, tres veces candidato y 2 veces presidente de la hermosa República de México, salió a decir, una vez más, que para enfrentar el desabasto que no existía, pero que sí existía, y que luego crearon que no ellos. existía, y luego que sí, que era golpeteo de los golpistas, y que resultó que no existía, pero sí existía, y que al final sí existió. Pues para poder combatir ese desabasto que ellos crearon, como lo mencionó, va a crearse una megafarmacia. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se instaurará un sistema para que los hospitales del país puedan pedir a la farmacia los medicamentos que le faltan. Algo así como un ahorrera de farmacias. Como un Walmart de en las Ciudad de farmacias. México. Ah, mira. Ahí le va lo que dijo, cito textualmente. Que no se ha molestado en saber cómo funcionaba antes la adquisición y reparto de los medicamentos. El presidente no se ha molestado en saber cómo funcionaba el país. Mira, ya ni deberíamos de hablar hablar de él, es otra de sus noticias de entretenimiento. Para que quede setado, ¿Sentado? nosotros dijimos algo. Para si el siguiente sexenio vuelve a ganar Morena, y que nos quedemos sin democracia, la gente no va a ganar de una vez, les digo. Pues cita a nuestro amado Tlatuani, dice: en diciembre vamos a tener una farmacia, o sea, bien chingón, en menos de 1, 2, 3, 4 meses. ¿Cree que son palomitas o qué? En diciembre vamos a tener una farmacia aquí en Ciudad de México. Ya estamos en eso, aparte del desabasto. Por si llegara a faltar una medicina, en ese almacén, en esa farmacia van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo. ¡Órale! En 4 meses. Sí. Y a lo mejor ustedes ya habrán Me escuchado. imagino que ya hizo los pedidos a todas las farmacéuticas ya y todo. Está así, o sea, ¿Ya? no solamente hizo los pedidos el señor. Digo, porque no es como hablarle a Uber Eats. No, él ha de pensar así, ha de haber dicho: a ver, tráeme tú, no puedes hacer un Uber Eats así de ese, nomás en vez de Uber Eats es mexicano, como medicinas mexicanas o farmacias de la mexicana. Mexican medicinas. No, mexicanas del bienestar o farmacia del bienestar. Contráteme para nombres piteros. No, o sea, el presidente lamentablemente, y como millones de mexicanos que lo siento, ustedes lo escogieron, ustedes votaron por él, es una persona muy ignorante y muy habladora. Oye, el señor sí está bien de la cabeza. Claro, ¿cuántas veces no he escuchado? Hay mexicanos que están defendiendo eso. Hay mexicanos que creen, ahí le va, o sea, que creen. Pero mira, esos mexicanos que lo defienden, yo pienso que a estas alturas ellos ya no cuentan. No, sí porque cuentan, tampoco porque van a votar. Están bien de la... ¿Y crees que a veces te molesten en ir a votar? Claro que sí. Son los que se estuvieron, lo siento, pero... Pues ni se molesten porque les vamos a ganar. Yo quisiera que todos hagan un examen de conciencia y las personas digan: yo duré 30 años votando por el PRI y luego por Morena. Pues es que es lo mismo, ¿no? Exacto. Si tú tienes tantos años votando por Es el PRI, luego hiciste clic con Morena, pues no, mijo, es que tú ya tienes tu corazoncito hacia el nacionalismo. Es el mismo partido y el mismo sistema y el mismo todo. Del Echeverri. Qué flojera. El mundo avanza, evoluciona, pero hay personas que no. Exacto. Se niegan a crecer. Voy a platicarles por qué lo que el presidente es totalmente demencial, lo que dijo, totalmente ilógico y totalmente estúpido. Y si tú le crees, pues debes de me das tener pena. alguno de esos 3 atributos. No, me das pena. Demencial, si crees. o pip, o lo ignorante. otro. Pues bueno, mire,
Antes la compra de medicinas se manejaba mediante lo que se conoce como el sistema de compras consolidadas. Ya hablamos un poquito de él. Algún día si esto vuelve a tomarse, pues voy a platicar ya más a fondo de qué es. Pero ahorita eso no. Vayas no a escuchar ese podcast, ahí lo mencionamos. Realmente fue solo así de encimita. El tema es súper complejo. Pero bueno, para la distribución de la medicina, o sea, la distribución durante varios años, y no me refiero a 1, 2, 3 años, fueron varios sexenios, se creó todo un ecosistema compuesto por 47 empresas distribuidoras de medicamentos que actuaban como distribuidoras y como vendedores. Pero bueno, eran corruptos según el presidente. Esas 47 empresas, no una sola como el gobierno aquí la quiere manejar. Eran algo así como la Coca-Cola, que va y reparte, o sea... hasta el pueblito así Sí. más alejado del mundo. Ajá, sí. Primero pasa el que levanta el pedido y después ya llega el camión repartidor y le deja a cada Algo así. tiendita su dotación. Y hasta la tiendita más recóndita Sí, hasta en la sierra y ahí tienes encuentras tu coquita. Pues resulta Ya que te entiendo. estas 47 empresas crearon una infraestructura con un personal de 8,000 empleados. Esas empresas, no estoy incluyendo al gobierno en sí, ni al No, solamente las farmacéuticas. La logística implicaba a 8,000 personas. Una superficie de almacenamiento de 100,000 metros cuadrados. Para que se den una idea, esta información la saqué de un... O sea que su farmacia va a medir eso. Su farmacia va a tener que medir, ok, no se burlen de los sueños guajiros de nuestro Platoni. Es que, mira, me río de las tonterías, De las pero estupideces que lo van a defender. no se les olvide que detrás de eso hay gente sufriendo y muriendo. Y gente defendiendo, que esas personas estén Esa sufriendo. gente ya... No, es que yo hago hincapié porque ellos lo van a querer retener en el poder. Esos que estoy criticando lo van a mantener, si se puede, en el poder. Pues ojalá que la vida les enseñe como sabe, a les va veces enseñar enseña a nada. la mala. Hay gente que se les murió de personas en el COVID y siguen defendiendo a este presidente. Ah, ¿no friegues, en serio? Claro que sí. No, pues no tienen remedio. Esa superficie es equiparable a 2 veces el Zócalo de la Ciudad de México. O sea que nuestro amado Tlatuani no sé de dónde va a sacar todo ese terrenal para ahí guardar las medicinas. Pero ahí les va. No solamente es el terrenito, porque las medicinas Ay, pero si... no son como el confle, es más, ni el confle, no son tierra donde la guardia se ahí queda y no le pasa nada. Oye, pero pues si se les echaron a perder algunos medicamentos, Es que es a lo que voy. van a poder con... No, es que con justamente es a lo con que un voy. súper de farmacias. Aparte de esa superficie necesitan, se creó una red fría de 2,000 metros cuadrados, que es una superficie una superficie donde está en refrigeración, porque no sé si sabían que ciertos medicamentos tienen que ser guardados a cierta temperatura, muchas vacunas, por ejemplo, o que esta superficie es equiparable a una cancha de fútbol. O sea que nuestro amado Tlatuani tiene que tener esas instalaciones, pero no solamente en Ciudad de México. Tienen que estar en los diversos estados, porque si tú la vas a tener concentrada todas esas medicinas, ¿qué vas a hacer con las vacunas que necesitan en Baja California? O sea, según el súper de medicina solo va a estar en Ciudad de México y en los demás estados. Ahí les va, es la estupidez que lamentablemente el Yo presidente creo que sabe. no, es puro cotorreo para tenernos entretenidos hablando de sus disparates. No, así se la creen, se ve en su mirada. ¿En serio? Sí. La mayoría de la gente dice es que lo va a distribuir en avión. Señores, los estados no requieren 10, 20 vacunas, requieren miles. Y no pueden ser dadas en un solo día. O sea que tienen que ser almacenadas en almacenes especializados. El sistema de compra y distribución que había era... Sí, esto es era lo que les funcional. estoy escribiendo. 30% de las de todo el equipo médico, incluyendo medicamentos, porque no solamente se compraban vacunas y medicinas, bueno, es lo mismo, sino más cosas. 30% de esos medicamentos requieren de esa red de distribución fría. 30%. Y ustedes dirán, eso no es mucho. Señores, el gobierno mexicano compraba miles de millones de medicamentos. Perdón, millones de medicamentos. Millones. Sí, millones. O sea, es mucho. Y el 70% era en red seca. Ahí les va.
piezas distribuidas anualmente, en promedio, a las instituciones públicas, 1,600 millones de piezas. Eran las que anualmente se distribuían mediante esta ¿Y ahorita? logística. Por eso es que hay desabasto. Porque simplemente cancelaron todo y dijeron, nosotros podemos. Y pues Porque no. fíjate que ahorita la queja es esa, que no hay medicamentos. No hay, pero curiosamente esas personas que están batallando por sus medicamentos son las que están muy contentas con él. Es por eso que lo que el presidente dijo es una total estupidez y una mentira, porque ya está mintiendo desde ahorita. Si él no lo sabe, ¿por qué no le ha dicho su secretario de salud que lo que él está diciendo es algo virtualmente imposible para los 4 meses? Y si el presidente lo sabe, entonces se está mintiendo Pero de no se forma te deliberada. olvide que lo que ese señor dice del presidente. El ¿Quién? presidente eso no es una fuente No, de ese es el contagio, es una fuente. subsecretario. Pero el otro no existe. Pero pues es que hay que decir para El que... otro es nada más Está de papel. invernando en un Sí, ataúd. o sea, no, él no. No. Entonces nos tenemos que dirigir a López Gatell. Sí. El otro señor no, nada más existe en la nómina, tal vez. Sí, pobrecito. Oye, ¿sí está vivo el otro señor? Sí, a veces aparece. Digo, es pregunta, Que yo no sepa. me estoy burlando. Incluso Digo, un ¿sí día está van a vivo? decir, siempre no existe el secretario. ¿Sabes? Pues bueno, a ver, Mari, ¿tú qué opinas? Porque ella como no se le da tanto la política, o sea, se abstiene de comentarios. No, pues yo opino que el presidente. Así me gusta. Totalmente alienada. Pues bueno, ahora la segunda noticia es algo que usted ya comentó muy interesante. Pues anuncian un paro nacional de transportistas en México. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, ha declarado un paro nacional en todos los estados de México en busca de una respuesta a sus demandas de seguridad vial y mejores condiciones para el sector. El gremio destacó la falta de atención por parte de las autoridades a las quejas y acuerdos previos. Ya había habido varias reuniones, yo estoy investigando. Ya habían hecho ellos la advertencia Uh-huh. de que eso iba a pasar si no cambiaban las cosas en cuanto a seguridad, porque ellos son víctimas de todo tipo de delitos. Y justamente yo estaba leyendo un poquito más respecto a ese tema y muchos transportistas dicen, pues sí, o sea, se la sacan el gobierno con que pues están asegurados y todo eso. Sí, el transporte y la carga, pero yo como transportista no, y a ellos los levantan y muchas veces los desaparecen. O sea, los transportistas platicaban y ellos decían que los gobiernos se justifican diciendo, pues es que tu carga está asegurada. Pero, sí, güey, pero date cuenta no. lo absurdo de la respuesta. No, o sea, esto es algo que yo estoy diciendo que muy probablemente el gobierno diga, no que ellos decían. O sea, él comenta que... No lo dicen, pero lo hacen. Exacto. O sea, Es la que prueba es quiero que no hacen nada. Que entendamos esto. El tener que asegurar la carga eleva los costos de los seguros. Sí. ¿Por qué creen que es más caro contratar un seguro aquí en Jalisco que en otros estados? Porque aquí en Jalisco, en especial en la zona metropolitana, hay mucho subnormal manejando y hay mucho choque estúpido, mucho choque laminero. Entonces por eso eleva los costos de los seguros debido a que los seguros se utilizan más. Los invito a que transiten por una zona extrema. En López Mateos siempre chocan así de fácil. No se llama López Mateos, se choca en Mateos. No, creo que ni siquiera me van a vetar por decir que muchos subnormal manejan esa vía, porque Sí. chocan de formas estúpidas. ¿Por qué? Porque no lo pero bueno, es tema aparte. El asunto es que voy a dar un poquito de cifras interesantes. El robo al autotransporte en las carreteras de México se elevó un 10.8% durante el primer trimestre del 2023 respecto al mismo lapso del 2022. Esto reportado por la Cámara Nacional de Transporte de Carga. Los estados donde este delito es más común son Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, que aquí en Jalisco no se recuerdan que pararon un camión con camionetas del año y duraron media hora con la vía cerrada los individuos, los delincuentes, y se llevaron las camionetas. Sí, la autoridad nunca llegó nadie. Los tres niveles de gobierno, ninguno llegó. Sí, no, ninguno. Porque quiero hacer énfasis en esto. La seguridad de cualquier parte de la República Mexicana es de los 3 niveles. Obviamente hay ciertas vías, por ejemplo, en las vías municipales quien debe atender en prioridad es la policía municipal, en las carreteras estatales el estado, en las carreteras federales la federación. Pero los 3 niveles brillan hasta la fecha por su ausencia. Y nos gusta o no, la policía a nivel federal
tiene prevalencia sobre las otras dos. No, sí, sí, o sea, sí, pero o sea, a lo que me refiero es esto. Muchos caen en el jueguito de decir, es que el gobernador no tiene tanto poder, es que esto es de fuero federal. Sí, pero en situaciones así, la inmediata respuesta es de los 3 niveles. Sí. Debería existir una coordinación, cosa que no existe. Aunque el Estado, por ejemplo, sea la federación sea un gobierno morenista, el Estado sea un gobierno priista y el municipio un gobierno, no sé, panista, o sea, siempre, por alguna extraña razón, no cooperan los 3 niveles. Aunque sean del mismo partido, es sabido que entre los mismos partidos tienen rencillas. Pero yo te y no voy a hay decir coordinación. cómo hagas que la policía salga. Ya ves en las rancherías, en las orillas, que donde no está pavimentado, se hacen unos enormes baches. Ve y tira unos costalitos de escombro y verás. Así llega la policía. Yo creo que ya ni eso. ¿Ya ni eso? La verdad es que sí se nota una falta de la seguridad en todos los estados. ¿Sabes? Y yo quisiera hacerles énfasis en esto. La policía municipal depende del municipio y el municipio depende de los recursos que el municipio puede recaudar, los cuales en algunos lugares es casi nulo. Sí. Entonces dependen mucho del presupuesto federal y el presupuesto federal cada vez es menor. Sí. El gobierno federal cada vez se ha quedado con más parte del pastel. Sí. Y eso debilita mucho también a las estructuras estatales y municipales. No los estoy justificando, pero es una realidad. No sé si las personas se han dado cuenta, han ido a los edificios públicos y ya es bien, sí, muy evidente el deterioro. No acabamos de ir a visitar al museo, híjole, lamentable, se nota el descuido, el deterioro que está sufriendo el edificio. Realmente de pena ajena. Sí. El siguiente estado es San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Canacar reveló que se registraron 2.209 delitos a los transportistas en las carreteras, incidencia que aumentó respecto al 2022, cuando se reportaron 1.993 robos, y al 2021, que se reportaron 1.908 robos. Y en el 2020 sí se reportaron más robos de 2.020 delitos. Esto es interesante, tanto del fuero común como del fuero federal. Y aquí, a lo que yo leí, no hay una cifra negra, o sea que sí se ha reportado casi todo. El 93.5% total de los eventos se denunciaron en los 10 estados antes mencionados. Quiere decir que aquí no hay una cifra negra. Bueno, pareciera que no hay una cifra negra. Sí se denuncian todos los robos. Sí, tienen que. Me imagino que por la cuestión del seguro. Exacto. Sí. Quiero mencionar esto. La mayoría de los incidentes fueron con violencia. O sea, a golpes o disparos o... Pues sí, con armas. Se violentaron a los transportistas. En 1.298 casos se agredió al transportista. Solamente 206 fueron sin violencia. En el periodo, en el año pasado. Entonces, quisiera que mediten esto las personas. Todo esto hace que aumenten los costos. ¿Por qué? Porque ya ahorita por eso ya estamos es sabido, pagando más por los los costos, productos, sí. Ya es sabido que las empresas contratan empresas de seguridad para transportar sus productos. Pero, o sea, ¿te imaginas? ¿No han dicho todavía cuántos días va a ser este paro? Sí. ¿Cuánto va a durar? Los apuros en los que nos vamos a ver, todo por la... ineptitud de las autoridades. Ineptitud e indiferencia de las autoridades de no hacer su trabajo. Mire, yo quiero, esto no es disculpa para ninguno de los 3 niveles de gobierno, pero para mí van en escalera. Uh-huh. Porque muchos dirán, es que los municipales son los primeros que tienen que atender los reportes. Sí, pero ni de pedo la policía municipal tiene el presupuesto que tiene el gobierno federal. Sí, no. O sea, el gobierno federal entra un barote. Sí. Cabrón. No, y no sé si te das cuenta tú que ya no ves policía municipal. Ya no los ves. Es que se ha disminuido todo. Sí, o sea, es más, ya ni siquiera ves a la Guardia Nacional. ¿Tú la has visto? No, al menos aquí no. Muchos van a decir que es que porque Alfaro no dejó entrar a la Guardia Nacional. Eso no es cierto. Aquí hay unidades de la Guardia Nacional. No, y hay estados morenistas donde gobierna Morena los 3 niveles. Y en ese nivel no gobierna Alfaro en ese sentido.
O sea, si el presidente quiere, manda a la Guardia Nacional al estado que quiera. Es no tan así. O sea, sí, pero sí tienen que venir con el gobernador. O sí, sea, pero no es tan así. Bueno, ya hemos con visto la fiscalía. ya hemos visto que si el presidente quiere, pasa por encima de quien sea. Ah, sí, eso pero me refiero. en el estado quien tiene más poder es un gobernador. Sí, pero me refiero a eso, que si el presidente se le pone, manda a la Guardia Nacional. Para mí los tres son culpables. Sí, bueno, para mí el principal, la federación, el gobierno federal. Para mí son los tres. Porque él es el del dinero. Para mí son los tres porque ciertamente es el dinero, pero también es ciertamente que los municipios han permeado mucho esa cohesión entre el crimen organizado y los... Sí, es con los que primero políticos. tienen contacto, sí. O sea, es que eso es normal, o sea, incluso parte de la estrategia que muchos a lo mejor odian a Felipe Calderón y dicen que está mal esa estrategia, es una estrategia, al final de cuentas, algo que no estamos viendo en este sexenio, por más que lo quieran decir que no. La estrategia de Felipe Calderón con el combate frontal al crimen organizado era debilitar a las estructuras del crimen, hacerlas que se fragmentaran, porque eso pasó, a muchos usan una imagen donde dicen, con Felipe Calderón había tantos grupos y se particionaron en tantos, 120 y tantos. Sí, subnormales, porque esa era la idea. La idea era que ya no existieran grupos grandes como los cárteles, como el cártel de ciertos cárteles. No quiero que me hagan. Sí, no lo nombremos. ¿Para qué? Para que posteriormente, al ser cárteles más pequeños, grupos de células delictivas más pequeñas, la policía estatal y municipal pudiera hacerles frente. Sí. Ahorita no, o sea, ahorita es evidente que una policía municipal ni de pedo puede competir. No, y es bien sabido aquí donde vivimos que si ocurre algún delito, la policía municipal no llega. Tú le hablas y no llega. O sea, ya ni siquiera va. No, y a cualquier tipo de delito, Sí, o sea, ya no estamos hablando de ellos, o sea, no ya hablamos se han desafanado totalmente. Sí, no, o sea, haz de cuenta que no hay policía. Reportamos un robo de un celular y nunca llegó la policía. No. Pero, por ejemplo, a mí siempre mis respetos para Protección Civil y Servicios Médicos. Sí, ellos siempre van. Bueno, Servicios Médicos nunca han estado, espero yo sí no, pero ellos sí llegaron una vez cuando denunciamos una fuga. Sí, llegó Protección Civil. Pues bueno, son esas dos noticias yo las que traía. Hay más noticias, no sé si usted quiere compartir algo, jefa, o ya quiere que demos por terminado este podcast en vivo. Pues, yo creo que sí. Lo damos por terminado. Sí, la verdad son malos. Sí, no los queremos cansar con tanto disparate que ocurre en este país surrealista. Y yo nada más quisiera, pues, para despedirme del podcast de hoy, que si les gustó denle like y suscríbanse. Mi hermana no estuvo muy participativa porque no son sus moles la política, ella se abstiene, esa política. El panorama es, o sea, si uno lo ve todo, sí te pone medio tristón. Te das cuenta de que pareciera que uno está solo. Sí. De que el presidente va a salir a decir pues que si vinculan a cierto cártel con el asesinato de un candidato en Ecuador, el presidente pronto va a salir a defenderlos y decir que no es cierto, sin ninguna investigación, sin nada. Que si la DEA en Estados Unidos indica que ciertos cárteles tienen una N cantidad de miembros, el presidente va a salir a decir al día siguiente que no es cierto, que él tiene otros datos. Pero que si las madres buscadoras quieren acercarse al presidente, el presidente ni las va a ver. No, tendrían que ser de Argentina. Exacto. Para mí es de terror porque le apuestan al olvido. Ya nadie, que yo sepa, ya nadie mencionó de la muchachita que falleció en el hospital en el elevador. En el elevador. Ya nadie se acuerda de los inmigrantes que murieron calcinados y otros asfixiados. Ya nadie se acuerda de las víctimas en Puebla de la explosión del oleoducto, de las víctimas de la línea 12. Somos nada más un número, yo así lo veo. O sea, si algo me pasa a mí o a los míos, solamente un número más. Aunque te hagas si es que llegamos a estar en ese conteo. Los obradoristas y todos los defensores del régimen ponen que tenemos que dar gracias porque la tendencia al alza ha bajado. Lo que esos cabrones no dicen es que así fuera una sola muerte, es una familia fragmentada, una sola muerte. Perdón por no dar gracias, cabrones, que ya matan 20 menos. Lo malo es que matan 70 por día, en promedio. Ay, perdón, pero son 70 familias en luto cada día en todo México. Ni en una pinche guerra tendremos tantos muertos. Sin contar los desaparecidos. ¿Qué pasa? El panorama es desolador.
mucho. Lo siento por los jóvenes. De verdad que es lamentable más que nada para ellos, por los jóvenes y los niños. De alguna manera la gente de mi edad en adelante somos responsables de lo que estamos viviendo ahora, porque somos los que pusimos los cimientos de esta sociedad actual. No, que son la generación de hierro. No, les vamos a dedicar su podcast. Claro que sí, se lo merecen. Lamentable lo de las medicinas, porque hay gente sufriendo y muriendo a causa de la ineptitud y estupidez de este gobierno. Lo segundo, agárrense si los transportistas se van a paro. Ahora sí, se van a disparar los precios de todo. Para los paleros lambiscones de este gobierno, me dan asco. Me dan más asco que los animalitos que se arrastran, que se llaman babosos. Sí, ¿verdad? No sé, escoge sí. el que le guste. Me dan asco. Yo quisiera pensar que tienen madre. Y que no, fueron como los orcos que parió la tierra. Pero crecieron sin ella. Porque defender lo que defienden, se necesita ser poco menos que, ¿cómo dice Paquita, infrahumano? Ajá, algo así. Híjole, no sé ni qué decir de ellos ante lo que vivimos. Pero defienden un gobierno responsable de muchas vidas que ya no están y que tendrían que estar. Y detrás de esas vidas que ya no están está el dolor de muchas familias. Hermana. Amigos, reflexionen acerca de quién votan. Claro y conciso. Muchas gracias por escucharnos. Descansen. Bye.